Buenos días. Recibamos una afectuosa bienvenida de parte de la Universidad La Salle Victoria a la conferencia Mujeres en Ingeniería rompiendo mitos, cerrando brechas, impartida por la ingeniera Consuelo Fertilio, fundadora y directora de Mujeres Ingenieras de Chile. Agradecemos a nuestros alumnos, personal docente y administrativo, así como estudiantes de las universidades hermanas de La Salle de distintas partes de nuestro país y jóvenes de educación media superior que han aceptado nuestra invitación a conocer sobre este tema que no solo ocupa a quienes desean estudiar, estudian o son egresados de carrera de ingeniería, sino que es un asunto de interés social. Nuevamente, muchas gracias a todos y todas. Al finalizar, tendremos una sesión de preguntas y respuestas que tendrán a bien responder nuestra conferencista. Para hacernos llegar las preguntas, favor de compartirlas en el chat que se encuentra habilitado en esta plataforma. A continuación, cedo la palabra al director académico de nuestra universidad, Jorge Arturo Zárate Cisneros, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, estimada comunidad universitaria. Buenos días en México y buenas tardes en Chile. Sean todas y todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta conexión desde las distintas universidades hermanas que nos acompañan, desde otras latitudes y pueblos hermanos también. Reciban un saludo del señor rector Juan Roberto López González. Es un honor para mí, a nombre de la Universidad La Salle Victoria y en marco de las actividades del proyecto Mujeres con Valor, darle la bienvenida a nuestra expositora, la ingeniera Consuelo Fertilio. Ante la realidad actual, las fronteras se disipan y las distancias se acortan. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto recibirla aquí en su casa, La Salle Victoria, de sur a norte de Latinoamérica hasta el centro de Tamaulipas. Demos inicio a los trabajos de esta mañana. Muchas gracias. Me permito presentar a la ingeniera Consuelo Fertillo González, ingeniera eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en redes corporativas e integración de sistemas de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Cuenta con más de 15 años de experiencia en soluciones Smart Cities en el área de telecomunicación en las más importantes empresas nacionales e internacionales de su país. Ha trabajado por más de 10 años en el sector de educación con la fuerte convicción de generar oportunidades sin sesgos a niños y niñas de establecimientos vulnerables de todo el territorio chileno. Consultora certificada y especialista en el sistema de gestión de equidad de género y conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Fundadora y directora ejecutiva de Mujeres Ingenieras de Chile. Le pedimos a la ingeniera Consuelo Fertilio tome la palabra para dar inicio a la práctica Mujeres en Ingeniería, rompiendo mitos, cerrando brechas. Muchas gracias, Marian, por la presentación y muchas gracias, ingeniero Jorge, por también esa bienvenida. Para mí es un honor y un placer el estar aquí hoy, el compartir un tema tan transversal y que nos une a ingenieras e ingenieros y en general, como decías, a la sociedad. Así que muchas gracias por esta oportunidad, espero que lo disfrutemos, que sea bien interactiva. Les pido también a quienes nos acompañan que por favor enciendan sus cámaras. Hoy día el mundo virtual hace que también la cercanía se sienta a través de las cámaras, así que es importante conocernos y vernos. Gracias Beatriz, Patricia, Evelina, Liria, Andrea, Cristina, y por estar aquí y encender la cámara. Bueno, vamos a empezar. Voy a cerciorarme de que pueda compartir pantalla. ¿Qué tal? Ya vine. Ahí, perfecto. ¿Ustedes me dicen? Sí, ya veo. ¿Sí? ¿Sí se ve bien? Uh-huh. Gracias, Jorge. Bueno, la charla de hoy
Se llama Mujeres en Ingeniería, rompiendo mitos, cerrando brechas, que es también parte de lo que a nosotras nos mueve. En Chile les cuento brevemente quiénes somos. Somos una fundación que impulsa el círculo virtuoso de la mujer en la ingeniería. Y nuestra bajada es precisamente rompiendo mitos, cerrar brechas. Antes de iniciar, les quiero pedir que enciendan las cámaras, se los agradezco, que apaguen sus micrófonos, y que a medida que tengan preguntas las vayan formulando en el chat para que después al final las recojamos y las pueda contestar. Mitos, sesgos y estereotipos. ¿Por qué influyen en la economía mundial? Es un tema muy relevante y quizás pudiéramos pensar o ver que no tiene nada que ver, porque es algo que yo pienso. Entonces, ¿cómo afecta la productividad de los países? Vamos a ver. Algunos mitos en matemáticas, en ingeniería. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en general, cuando uno es pequeño dice, si te gustan las matemáticas, estudia ingeniería. Por ende, creen que todas las personas que estudiamos ingeniería es solo porque nos gustan las matemáticas. Bueno, otro tema muy repetitivo es que la ingeniería es de hombres. Los ingenieros no son creativos, los ingenieros son cuadrados, les gusta hacer planes y proyectos y cumplir las etapas, pero en realidad creativos no son. Los ingenieros son serios. Ellos son, en general no tienen mucho espíritu de divertirse, van a hacer su trabajo y se van a sus casas porque en realidad son serios. Y los ingenieros trabajan mejor solos. No les gusta trabajar en equipo porque van a trabajar y solucionar el problema. Estos son algunos de los mitos que hoy en día nos vinculamos y son mitos de generaciones tras generaciones. Y vamos a ver por qué esos mitos, los sesgos y también los estereotipos influyen. Los voy ahora a llevar a ver un video. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do, and just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swim like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball in time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean,
Yes, I kick like a girl, and I swim like a girl, and I walk like a girl, and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that is not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Bien, esta es una de las frases que en general muchas veces mujeres y hombres nos hemos visto cercanos en el sentido de que alguien ha dicho, oh, llora como niñita, corre como niñita, en un tono negativo, en un tono peyorativo. Y las palabras crean realidad, y vamos a ir viendo en esta presentación cómo estos mitos, cómo estos sesgos, cómo estos estereotipos se van destruyendo en pos de lo que realmente necesitamos y lo que el mundo necesita. Otro tipo de sesgo o de frases que quizás alguno de ustedes habrá escuchado: los hombres no lloran, actúa como un hombre. Si quieres llegar a ser jefa, tienes que hablarles como un hombre para que realmente te respeten. Las mujeres son buenísimas para las letras, pero muy malas para las matemáticas. Y en ese sentido, vamos a ver cómo desde la primera infancia nos está llegando este input y que quizás nos puede determinar más adelante. Ya, los niños al rincón de la construcción y las niñas al arte. Chicos, a contar los cubos. Chicas, ustedes los guardan. Ya, Panchito va a ser el rey, las niñas vengan de florcita. Cuidado con pegarte, mi amor. Hijo, hágalo usted mejor. Usted siéntese como señorita. A ver, escuchemos a Marco fuerte, con voz de hombre. Javiera, termina luego tus tareas para que veas a tu hermano, por favor. Chicos, armar la escenografía. Niñas, ayuden a sus compañeros, ¿ya? Marcelo, quiero mejores notas. ¿O piensas ser dueño de casa? ¿Pero qué marido va a aguantar que esté 7 días en una mina, por Dios? ¿Estudiar para matrón? Ninguna mujer se va a atender contigo. ¿Estudiar mecánica? Ay, mi amorcito, ¿te volviste loca? Bueno, como vemos, los sesgos y los estereotipos afectan a hombres y a mujeres por igual. Nos determinan muchas veces y determinan cómo vemos el mundo. Son en definitiva el lente que cada una y cada persona tiene para ver el mundo y la realidad, que finalmente lo da como un hecho. Ustedes podrían pensar o hacerse la idea cómo habría sido el mundo en este sentido, con los estereotipos, con los sesgos, hace 109 años. Les voy a contar una historia. Ella es Elisa Zanfirescu. Ella intentó inscribirse en el Colegio de Puentes y Caminos en Bucarest, pero fue rechazada por ser mujer. Se inscribió en 1909 en la Universidad Técnica de Berlín, y el decano de esa época intentó por todos los medios que renunciara. Le dijo claramente: Elisa, las mujeres tienen que estar pegadas a las 3K, que significaba Kirche, Kinder y Kuchen, que en alemán significa iglesia, niños y colegio. 3 valores que definían el papel de las mujeres en esa época y que no concebían que una mujer fuera ingeniera. No renunció, y fue allí cuando sus compañeros la ignoraban y le decían frases como: Elisa, tu lugar está en la cocina y no en la Politécnica. Pese a todo, sus capacidades hablaron por sí misma y se graduó en 1912 con honores, convirtiéndose en la primera mujer ingeniera del mundo. Ella es Concepción Mendizábal. Para quienes no la conocen, es la primera ingeniera civil mexicana. Fue la primera mujer en graduarse y se tituló con excelentes calificaciones en 1930. A ella le impulsó su padre,
quien era también ingeniero. La revista de ingeniería publicó sobre su examen, y leo textual. Bien sabido es que en nuestro medio la intervención de la mujer en aquellos campos profesionales que parecen ser exclusivamente del dominio del hombre es una labor ardua y desesperante para ella. Sin embargo, en nuestras facultades se ha graduado alguna mujer y no es novedad el saber que existen doctores o abogados, o podrían existir. Más, la carrera de ingeniero había quedado fuera de las aspiraciones de los anhelos de las mujeres. Lo rígido de las materias que constituyen su enseñanza, lo inapropiado para la mujer abordar muchos trabajos, también constituían sin duda una parte inaccesible para la mujer de esta difícil profesión. Por esto resalta la actitud, constancia y la decidida voluntad de la señorita Mendizábal en iniciar, continuar y lograr con éxito su carrera. Concepción fue la primera mujer ingeniera de México. Pero ¿por qué nos afectan de distintas maneras esos sesgos? Porque todo el mundo, cuando le dicen siéntate como niño o actúa como señorita, aún así no fuera algo inculcado en su casa o en su familia, entiende lo que es. Pero no a todos nos afecta por igual. ¿Y eso por qué sucede? Les quiero hacer una pregunta. Y quiero que reflexionen, cierren los ojos y se acuerden de su propia historia. ¿Recuerdas quién te impulsó a que siguieras el camino de ingeniería? Seguramente debe haber alguien, tu madre, tu padre, un referente, un maestro, una maestra, alguien que te dijo en algún momento, tú puedes. Estoy segura que todos tienen alguno. Compártelo también en el chat con nosotros. En mi caso, fue mi madre. Mi madre es profesora de básica, normalista, y ella siempre me inculcó que yo podía hacer lo que quisiera en la vida, siempre que me preparara conscientemente y de manera continua. Cuando tenía 10 años, en una Navidad me regaló un Atari Z80. Yo bordeo ya casi los 50. Y para mí fue lo mejor del mundo. Tener un lugar donde me enseñaran a tan corta edad a programar fue lo que cambió mi switch. Y de ahí en adelante, la ingeniería, las matemáticas y todo lo que tenía que ver con la ciencia fue absolutamente cercano. Compartan también con nosotros quién fue también ese referente. Y esto es porque nos afecta de manera diferente por algo que se llama creencias. Hay dos tipos de creencias. La creencia que te potencia, que te empuja, que te dice, tú puedes, hazlo, trabaja por ello, por supuesto, y hazlo. Y la creencia limitante. Esos que te dicen, no, es que en realidad tú no eres tan bueno para las matemáticas, o no, tú en realidad no te veo mucho futuro por ahí. Esas son creencias también que determinan y se instalan en nuestra cabeza. Y son tan fuertes que nos hacen seguir ciertos caminos. Les quiero mostrar cómo una creencia potenciadora puede también cambiar la percepción y los estereotipos. November 4, 1962. The Argentinian Grand Prix begins. One of the world's toughest races, attracting the world's toughest men. The race with a history of death and crashes. Out of all the cars, only 43 drivers made it to the end. And one of those drivers made history. The first driver to beat the record speed at 126 kilometers per hour. The first driver to finish 3 hours before everyone. And the first driver to grow. Women could win the Grand Prix. Me, Evy Rosqvist. They say I could never finish. So I finished first.
cómo también a través de las creencias y de las acciones podemos romper estereotipos y también ser referentes para nuevas generaciones. En este sentido, las creencias también determinan las elecciones que cada uno hace. Y hoy día, esas creencias, esos sesgos, esos estereotipos que vienen con ustedes, les tomó el camino de la ingeniería. Y es por eso que hoy día están aquí. Así que agradezco todo lo que ha sucedido también en sus vidas para que hoy estén aquí. Quiero comentarles algunas cifras. Es muy importante saber en qué punto estamos. El 35% a nivel mundial de las mujeres que están en STEM son mujeres. De ese porcentaje, del porcentaje de mujer que hay en estas áreas, si uno hace un zoom, el 28% estudiamos ingeniería. Y si abrimos de nuevo esa cifra, más aproximadamente el 10% de todas las personas que entran a estudiar ingenierías un poco más masculinizadas, les hablo de eléctrica, mecánica, en mina, son mujeres. ¿Y cómo hemos avanzado hasta el día de hoy? En la primera foto está la primera ingeniera latinoamericana. Ella se llamó Justicia Acuña y fue chilena. Esa fue la foto de graduación cuando se tituló de ingeniera. Y la foto de al lado es una foto del 2019, donde un grupo de ingenieros eléctricos se gradúan. Como ven, hay una diferencia, pero por supuesto tenemos que acortar la brecha. Y estos números y esta cifra nos lleva también a un ámbito muy relevante. Y una vez que salimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las mujeres en el ámbito laboral? Les voy a mostrar esta foto. Esta foto la sacaron cuando se dio inicio a la iniciativa de equidad de género en las universidades. Y está el Consejo de Rectores del CRUCH, que son consejos de rectores de las universidades estatales y reconocidas. Como ven, es un tema muy relevante para hombres y mujeres, pero si ustedes ven la foto detenidamente no hay ninguna mujer, porque en esa época no había ninguna rectora. Hoy en día, de los 60 universidades del CRUCH, hay 5 rectoras. ¿Y cuáles son estas brechas? Existen 2 tipos de brechas en general. Una son las brechas horizontales. Esas brechas que con los sesgos y los estereotipos nos determinan qué hacer, qué no puedo hacer, y además las creencias. ¿Por qué hay tan pocas mujeres en ingeniería mecánica o eléctrica? Y quizás tantas mujeres en pedagogía o en carreras más comerciales. Es porque existe un sesgo de lo que la mujer, y los hombres también, que le pasa en otros ámbitos, puede y no puede hacer. Les quiero mostrar una información del Anuario Estadístico de Educación Superior, que fue tomado en el 2019 de México. Y aquí nos muestra la distribución de mujeres y hombres en las universidades del país. Y como ven, en ingeniería son el 28%, que es muy parecido a lo que pasa en Chile. Ahí hay una gráfica y también aquí señala que en ingeniería somos el 27 y 28%. Y eso también, posteriormente, cuando salimos a trabajar, determina el rubro en el cual nos desenvolvemos. En Chile, el porcentaje de mujeres es de aproximadamente el 40%, en general en las diversas industrias, pero si nosotros ampliamos y hacemos un zoom en aquellas industrias más masculinizadas, el porcentaje total de participación femenina no supera el 20%. Otro tipo de brechas es la brecha horizontal. ¿Qué pasa con los cargos de mayor responsabilidad? Y es algo muy evidente. Entre más cargos de responsabilidad hay, menos mujeres también participan. De hecho,
en marzo del año pasado también salió esto en prensa mexicana. Solo el 16% en México de las mujeres tienen cargos directivos. O sea, es una realidad que nos pega a todos por igual. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa? Bueno, ¿y cómo podemos hacer de que este círculo virtuoso se mueva, pero se mueva con un entendimiento y una empatía que realmente nos haga sentido? Una de las cosas más importantes es cuando preguntan, pero ¿en qué le influye a mi organización incorporar más mujeres? Si yo siempre lo he hecho de esta manera, siempre he tenido hombres, he trabajado con hombres, he liderado por hombres y me ha ido muy bien. Le vamos a contar a este señor por qué es importante incorporar a mujeres también en las organizaciones. Hay un agente que todos conocen. El mundo venía de una forma. Habíamos comenzado y habíamos quizás estructurado cómo nos íbamos a desenvolver, cuáles eran las tecnologías que en 5 o 10 años más íbamos a tener, cuáles eran los planes estratégicos de la compañía de aquí al 2020, no sé, una serie de estructuras, de planes, de planificaciones que lo teníamos muy estructurado, muy bien, y nos daba, y nos resultaba de buena manera. Pero el año pasado llegó esto, llegó el COVID y nos afectó a todos, absolutamente a todos. Y en cosa de semanas, todos nuestros paradigmas, todo lo que nosotros pensábamos que iba a pasar y lo teníamos profundamente planificado, se cambió. Y el mundo se dio vuelta, de cabeza. Grandes compañías no sabían qué hacer, las aerolíneas con todos sus vuelos detenidos, empresas que veían que tenían que cerrar, muchas lo hicieron. El desempleo aumentó en forma exponencial. El teletrabajo llegó. De repente todos nos tuvimos que ir a las casas y tuvimos que empezar a conciliar de manera obligada planes que quizás y temáticas que quizás no teníamos ni siquiera consideradas. Y eso nos hizo desafiar a un nuevo mundo, a una nueva realidad. Y esta realidad se denomina VICA. Si bien es un término que se acuñó hace muchos años, hoy día toma mucha relevancia. ¿Saben lo que es VICA? ¿Me pueden hacer con sus cámaras dedito parado, dedito no? ¿No? Bueno, les voy a contar. VICA significa que nuestro entorno es volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Y esas letras y esas variables ya son parte de la ecuación de todas las organizaciones y de todo lo que hoy día está sobre esta tierra. Porque el COVID así lo demostró. Y eso nos ha desafiado también. Nos ha desafiado ¿a quiénes? Como decía, al mundo completo. Desafió a liderazgos. No sé si ustedes sabían, pero se hizo una encuesta al principio del COVID a 12 de las 12 naciones que mejor llevaron la pandemia. De esas 12 naciones, 9 son lideradas por mujeres. En el mundo, de los 120 gobernantes, solamente 20 son mujeres. Desafió a organizaciones, desafió a universidades, desafió a colegios, que de un momento a otro tuvieron que reinventar el cómo se comunicaban y cómo hacían su función de una manera distinta, de una manera que muchos ni siquiera tenían pensado ni presupuestado. Algunos, ¿sí? Algunos que habían salido de la caja y habían visto que la educación a distancia también era un camino, pero otros, la mayoría, no lo tenía abordado. Afectó también a los grupos, afectó a las personas.
afectó al deporte, a la cultura, nos afectó a las familias, porque todos tuvimos que convivir, quizás de una manera como nunca antes lo habíamos hecho. Quizás estábamos acostumbrados a irnos temprano por la mañana, a regresar en la tarde, y no habíamos tenido la oportunidad y el desafío de vivir 7/24, un mes tras otro confinado en algunos casos. Y eso presupuestó un gran desafío para todas las familias también. Y por supuesto, de manera individual. Tuvimos que replantearnos muchas cosas, cómo trabajamos, cómo nos interconectamos con la familia, cómo hacemos todo en conjunto, cómo tengo un tiempo para mí. Por ende, desafió a todo el mundo e hizo que este nuevo entorno fuera parte de la ecuación que cada organización y cada persona debe también considerar. ¿Y a qué nos empuja Vika? Vika nos empuja, no creo que nadie se haya quedado ajeno a esta situación. Primero, a salir de nuestra zona de confort. Todo el mundo tenía ciertas formas de hacer las cosas. Cómo dábamos las clases, cómo enseñábamos, cómo íbamos a la universidad, al colegio, cómo trabajábamos en una mina o en la parte eléctrica, hacíamos nuestro trabajo en general, cómo vendíamos, cómo distribuíamos las cosas, cómo íbamos a comprar al supermercado, cómo nos llegaban las cosas. Bueno, nos empujó muy rápidamente a salir de nuestra zona de confort y a cuestionarnos qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Yo estoy estudiando, estoy enseñando, entonces ¿cómo puedo hacer para llegar a mis estudiantes que no están aquí conmigo? Tengo yo vendo cosas en mi casa, entonces ¿cómo puedo llegar con mis productos quizás a mis clientes? A los hoteles, oye, está todo cerrado, no vienen turistas, ¿qué hago para mantenerme? Nos obligó a salir de la caja y a cuestionarnos. Un ejercicio que deberíamos tener y deberíamos incluir en cada oportunidad que podamos, porque esto también es parte de la nueva forma de enfrentar lo que se viene y lo que nos desafía día a día. Por otra parte, esto nos ha empujado a muchas cosas, a desarrollar y a visibilizar ciertas habilidades que quizás no eran muy consideradas en el entorno laboral. Nosotros pensábamos que solamente bastaba quizás con hacer bien un proyecto, con hacer bien nuestro trabajo y con eso ya estábamos. Bueno, les quiero decir a quienes nos ven que la universidad y el conocimiento son la base, y eso es un mito que vamos a derribar, son la base de lo que nosotros como profesionales somos. Pero nosotros nos construimos a través de habilidades, y nuestras habilidades, el cómo nosotros manejamos también ese conocimiento, cómo lo comunicamos, las soluciones que les entregamos a nuestros clientes y a la sociedad en general, se desarrollan a través de las habilidades. Habilidades que se llaman blandas, pero que son tan necesarias para triunfar y para lograr todos los objetivos que se propongan. Y las habilidades hoy en día además tienen un apellido, tienen que ser transmitidas de manera virtual. No dejen de lado también eso. Una habilidad es la mentalidad constante de crecimiento. No quedemos, por favor, con lo que quizás muchos dicen o han escuchado, no, es que yo soy súper mala para comunicar. No, es que yo no
no sé cómo expresarme bien o no sé cómo hablar en público, no sé cómo llegar a un cliente, no sé cómo liderar equipos. Entonces yo no tengo mucha pasta para líder. Bueno, la mentalidad de crecimiento les habla a ustedes que todo lo pueden hacer con un trabajo y con una conciencia de lo que quieren lograr. Pues usted siente que no es tan bueno comunicando, trabaje para ello, haga curso, comuníquese, encienda la cámara, por LinkedIn contacte a alguien dentro de alguna red de usted, estratégica, personal, que más adelante vamos a hablar, conéctese, rompa ese hielo, cree la competencia. La habilidad más la práctica genera una competencia. Y lo importante es que usted tenga la conciencia de que usted puede lograr la habilidad que quiera desarrollar, siempre y cuando tenga la conciencia, las ganas y el trabajo de hacerlo, porque esto no cae del cielo. Hay muchas personas que son muy talentosas en algunas partes, tienen una habilidad innata, pero hay otras que somos la mayoría y que nos tenemos que esforzar y depende de nosotros lograrlo. Pero lo importante es saber que podemos. Es como cuando la típica pregunta, ¿un líder nace o se hace? ¿La han escuchado? Me imagino que sí. Pasa lo mismo con las habilidades, la oratoria, etc. Trabajen en ello, porque todos podemos lograr las habilidades que queramos y por ende las competencias. Otro punto importante y sobre el cual nos ha desafiado y ha puesto sobre la mesa la importancia también de la inteligencia emocional. Hoy día, más que nunca, las frases como, mire, usted viene a trabajar, pero sus problemas me lo deja de la puerta hacia afuera de esta organización. Aquí yo quiero al profesional, no quiero sus problemas. Por ejemplo, están de lado porque estamos en unas casas, la mayoría trabajando, donde tenemos muchas entradas y donde tenemos que empatizar con lo que nos pasa. Esto no quiere decir que no logremos los objetivos, que no trabajemos profesionalmente, pero sí es parte de lo que nos pasa. Y las organizaciones cada vez se dan más cuenta de aquello. Por otra parte es la comunicación, como mencionaba. La comunicación es la capacidad de transmitir una idea, lo que yo quiero, un objetivo, convocar, convencer, empujar, impulsar al otro, a mi interlocutor. Y esa habilidad de comunicar de manera efectiva hoy día se hace muy necesaria porque no nos ven físicamente. Hay comunicaciones verbales y no verbales, pero hoy día en general nos ven a través de una pantalla, entonces además la comunicación es más desafiante. Tenemos que comunicar efectivamente en forma virtual. Por otro lado, la mentalidad positiva. Esto no significa que me ande riendo todo el día, sino que vea el vaso medio lleno. Hay cosas que son innegables. Hay una pandemia, no, por ejemplo, para los hoteles. Hay una pandemia y no vamos a tener turistas. ¿Qué hacemos? ¿Nos cruzamos de manos y nos ponemos a llorar? ¿O nos reinventamos? ¿O pensamos nuevas soluciones? ¿O vemos cuáles son los recursos y las herramientas que tenemos? Lo digo como organización y también lo digo como a nivel personal. Cada uno de ustedes tiene una caja de herramientas que viene creciendo con ustedes, que se va a desarrollar en su carrera laboral. Miremosla y miremos esto y trabajemos con eso, al igual que las organizaciones. Tengamos una visión y un pensamiento positivo, porque eso también es tremendamente valorado por las organizaciones. Qué agradable tener en el equipo de trabajo gente que mire el vaso lleno, que vea nuevas oportunidades. Y eso hoy en día las organizaciones lo valoran muchísimo. Por otro lado, la confianza. Y la confianza con un apellido, ¿no? La confianza con el conocimiento, con el autoconocimiento. Ustedes se tienen que conocer cuáles son sus habilidades, sus fortalezas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son aquellas fortalezas que me destacan?
En general, y les va a pasar, y los invito a hacer un ejercicio con gente que ustedes conozcan, ustedes mismos hagan una lista de lo que consideran son sus fortalezas. Y luego conversen con alguien de su entorno, alguna amigo del colegio, de la universidad, algún par de trabajo, y le preguntan, ¿cuáles son mis habilidades? Les aseguro que muchas de las habilidades que les diga esa contraparte, ustedes no la van a tener en la lista. Porque muchas veces nosotros transmitimos cosas y no somos conscientes de aquello. Y es muy importante ese tipo de conversación. Y las oportunidades de crecimiento hay que abrazarlas, hay que trabajar en ellas, pero por supuesto enfoquémonos en lo bueno, con la visión positiva también de cada uno, sin dejar de lado también el trabajo constante de crecimiento. Por otro lado, qué importante es la actitud. La actitud, como vemos, mira, una niña que ganó el primer lugar y otra que ganó el tercero, y la actitud multiplica cualquier acción, cualquier trabajo. Multiplica. Yo puedo tener una actitud tranquila, pasiva, triste, y mi llegada hacia el resto va a ser diferente a si tengo una actitud enérgica, con ganas, con empuje. En los trabajos, más allá de hacer y de ser un buen profesional, cumplir lo que se te da, vas a quedar y vas a ser recordado por tu actitud, por cómo hiciste las cosas, por qué hiciste y por cómo lo hiciste. Todos los ingenieros y las ingenieras que están aquí hoy, estoy segura que están aquí porque quieren hacer cosas, porque van a entender y van a salir y van a cumplir sus objetivos, van a seguir sus Gantt, van a cumplir exitosamente sus proyectos. ¿Y en qué se van a diferenciar? En la actitud, en cómo lo hicieron, en las habilidades que rodean, como les digo, esto, lo que está sobre esta mesa fuerte que construimos con nuestro conocimiento. Eso va a quedar de ustedes en las organizaciones que pasen y en la gente, porque finalmente, ¿quiénes son las organizaciones? Son las personas. Son las personas. Es como ustedes llegan también a esas personas con un trabajo profesional. Un tema absolutamente relevante y que seguramente han escuchado en muchas entrevistas, y es un tema que está sobre la mesa y que es la adaptabilidad. La capacidad de adaptarse. ¿Quién no ha tenido o se ha enfrentado este último año a este tipo de habilidad? Quizás no queríamos, quizás nos resistimos un poco al principio. Pensábamos, no, si esto va a durar un mes, no, si esto va a durar 2 meses, no, si esto es como la influenza. Y de repente, no, pasan 1, 2, 3, 4, 5, 6... Dios, me tengo que adaptar, tengo que comer, no tengo, me echaron del trabajo. ¿Cómo me reinvento? ¿Cómo me adapto? Los hoteles, ¿cómo se adaptan? Las aerolíneas, ¿cómo se adaptan? Las empresas, las organizaciones, ¿cómo se adaptan? Y entre más rápido te adaptes, vas a sobrevivir de mejor manera. Yo lo decía Charles Darwin. Las especies que triunfan son las más rápidas en el adaptar. Y eso no ha cambiado hasta ahora. Lo que pasa es que hoy día es visible, y hoy día es visible a nivel mundial. El adaptarse y la resiliencia. La resiliencia es, aunque te caigas, tú te levantas de nuevo. ¿Cuál mono porfiado? Y por eso es tan importante tener todo lo demás. La actitud positiva, la visión positiva, una actitud que te permita salir, que te permita aprender, por supuesto, de aquella caída y salir adelante. No sé si ustedes sabían que en Finlandia se celebra el Día del Fracaso. Nosotros tenemos en esta cultura latina una relación bien especial con el fracaso. En cambio, en los países nórdicos no. El 13 de octubre se celebra. Y es una fiesta muy interesante porque todas las autoridades, toda la gente conocida da discursos de cuáles fueron sus fracasos más importantes.
¿Y saben por qué lo hacen? Porque eso significa que la gente hace cosas, que la gente se impulsa, que la gente aprende y sigue adelante, es resiliente. Por eso, cuando ustedes intenten algo, no tengan miedo a fracasar. Háganlo, por supuesto, enfocándonos en la mejor manera, teniendo las mejores herramientas, pero si fracasan, incluso con todo aquello, no importa. Aprendan, se levantan y siguen. Porque es la única manera de adaptarse y de salir más rápidamente adelante. Un tema que es un temazo y que da para otra plática, pero que es la conciliación. ¿Se han dado cuenta que en muchas reuniones de Zoom ya han salido muchos videos, muchos memes, qué sé yo, de los chascarros que pasan cuando estamos en la casa, que vienen los niños, que la comida, que absolutamente todo está junto y hay una realidad forzada y una conciliación forzada de que todos tenemos que hacer las cosas? Yo les digo, hay una palabra que erradiqué de mi casa hace mucho rato y que es ayudar. Es una palabra que mi marido sabe que me carga. Bueno, me carga cuando se refiere a las cosas en las cuales somos corresponsables. Porque cuando alguien te dice a ti, Sebastián, ayúdame con este trabajo, ¿a qué le están diciendo a Sebastián? Le están diciendo que la responsabilidad es del otro y que Sebastián, de buena persona, le va a ayudar. Entonces, cuando alguien en una familia te dice, te ayudo a poner la mesa, y tú miras, y es la misma mesa donde él come, y tú dices, a ver, tú no me ayudas, lo hacemos en conjunto. Y eso se enseña en la casa. Eso es un tema también muy... Hace un tiempo leía a un deportista que decía, entre más practico, más suerte tengo. Y en este sentido, la conciliación es un tema estratégico para el desarrollo laboral de la mujer. ¿Por qué? Porque a medida que nosotras tenemos cargo de más responsabilidad, pasan cosas, suceden cosas que no a todos los hombres les pasan. Por ejemplo, hay síndromes, que son el síndrome del impostor, el síndrome de la tiara, el techo de cristal, el piso pegajoso, y así seguimos la lista. ¿Y qué quiere decir? Por ejemplo, el techo de cristal es cuando una mujer tiene que decidir si optar o no a un cargo, si presentarse o no a un cargo, y finalmente dice, a ver, pero es que yo soy la responsable de, ¿y qué pasa con mi casa? ¿Qué pasa con llevar a los niños al colegio? ¿Qué pasa? Y así, con tantas cosas. Entonces, forma parte estratégica de esta ecuación. Por ende, ustedes, las que no se han casado, quieren ver a un chico, más allá si lo encuentran guapo, simpático, inteligente, si les gusta, dentro de la lista, por favor, vean y visualicen este tema, porque cuando ya tengan niños, va a ser un tema de peso. Va a ser un tema de peso. Yo no tuve, no sé si han escuchado cuando también hay algunas mujeres que dicen, oye, tengo tanta suerte que mi marido me ayude con los niños. ¿Han escuchado? Bueno, yo no tuve suerte. Yo lo elegí así, lo busqué así. Estaba dentro de lo que yo quería para una persona que viviera y también formar una familia. Porque para mí era muy importante desarrollarme laboralmente. Había estudiado una carrera difícil, era una de las pocas mujeres, muchas veces fui sola, la única dentro de la carrera, para que cuando ya tuviera trabajos o ya pudiera alcanzar alguna posición laboral, mi decisión de elección afectara también esa decisión. Por eso es importante
Es importante que la conciliación sea parte de esta ecuación cuando nosotros queremos elegir, porque va a ser importante en el futuro. Va a ser importante en el futuro. Para aquellos que no sepan, el piso pegajoso dice relación con que las mujeres sentimos que nos quedamos pegadas mientras los hombres avanzan. Esto generalmente pasa en la edad más fértil de la mujer, bueno, hoy día está un poco 28, 30 y tanto, porque tenemos hijos y muchas veces hay muchas organizaciones que son, entre comillas, nos penalizan y también nosotras optamos, cada persona es libre de seguir el camino que quiera y nos gusta la crianza porque tenemos que decidir, lamentablemente tenemos que optar y nos hacen optar por la maternidad o quizás seguir más rápidamente nuestro camino. No debería ser así y vamos a ver cómo se está trabajando también, por lo menos en mi país. Y el techo de cristal dice relación con lo mismo, porque yo misma como mujer me pongo un techo que nadie más ve y me hace decidir en base a lo que yo peso de mi doble presencia. La doble presencia señala que tú tienes que estar en 2 lugares a la vez. Hoy estoy en esta reunión, pero estoy pensando quién hace la comida, quién no sé qué, quién va a buscar a los niños al colegio, quién lleva a mi mamá al médico. Esa es la doble presencia. Y también eso nos hace tomar decisiones y muchas veces desechar cargos de mayor responsabilidad cuando realmente lo queremos. Y esto también es un desafío para las organizaciones, los equipos mixtos. Los equipos mixtos hoy en día son parte de esta nueva estrategia, de este nuevo mundo. ¿Y por qué son parte de este nuevo mundo? Se los voy a contar. Y le vamos a contar a este señor por qué es tan importante tener equipos mixtos. El 67, ¿tienen equipos mixtos? Tener equipos mixtos implica un 67% más de atracción de talento. Es decir, las empresas son mejor valoradas, tienen una mejor percepción ante la sociedad. Aquellas empresas que trabajan y tienen como punto estratégico la equidad y la conciliación. Tener al menos un 40% de mujeres en equipos implica un 34% más de productividad. Y esto es un estudio que hizo el Boston Consulting Group a empresas a nivel internacional. Con equipos mixtos es más fácil resolver problemas porque tenemos inputs diferentes, formas de ver diferentes. Por tanto, nos hace pensar de manera rápida cómo salir de esta caja, de manera más rápida también, un 49% más. Y hay una probabilidad más alta, 8 veces más, de tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque esta diversidad, esta forma de pensar diferente y complementaria, también hace que yo pueda enfocarme en nuevas soluciones. En fin, ¿y qué podemos hacer para cortar estas brechas? Estas brechas son brechas que se dan a nivel mundial y se repiten también en varias aristas. Y ahora, ¿cómo abordamos nosotros las brechas? ¿Cómo abordamos este nuevo entorno? ¿Cómo abordamos el que más mujeres se incorporen al campo laboral, donde más mujeres se incorporen también a cargos de mayor responsabilidad? ¿Quiénes se tienen que hacer cargo? Los gobiernos, los estados, a través de políticas públicas. Eso es lo primero. Estos son caminos paralelos. En Chile tenemos muchas cifras. Somos ingenieros y sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Para llegar y lograr un objetivo tenemos que saber dónde estamos parados. ¿Qué pasa con las niñas en matemáticas en las pruebas nacionales, por ejemplo? ¿Qué pasa con la cantidad de mujeres que ingresan a ingeniería? ¿Qué pasa con la cantidad de mujeres que van
y participan en las distintas industrias? ¿Qué pasa con las mujeres que quieren tener cargos de mayor responsabilidad? Y para eso es muy relevante las cifras. En Chile se creó un ministerio, es un ministerio especial y exclusivo para la mujer y equidad de género, se llama Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el cual impulsa este tipo de políticas como por ejemplo más mujeres en ciencia, impulsa políticas transversales que tocan a otros ministerios. Porque Chile definió que el CERNAME, que es el Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, sea un ministerio estratégico que toque y que cambie y que aporte a los otros ministerios. Entonces, el Ministerio de la Mujer trabaja en relación a las brechas en general con el Ministerio de Energía, por ejemplo. Usted dice, ¿pero qué tiene que ver el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Energía? Pues bien, hay una política que establece que en los ministerios se tienen que crear mesas de trabajo. Y hay una mesa exclusiva en energía que se llama Mesa Energía más Mujer y que tiene un programa y obliga el CERNAME a que cada ministerio tenga un programa de trabajo a corto, mediano y largo plazo con pilares definidos como un sistema de gestión, con pilares, con acciones definidas, monitoreadas, KPI, etcétera, para incorporar a más mujeres a ese ministerio. Empezamos con ministerios más masculinizados. El primero fue el de energía. Ya sabemos, en el área eléctrica somos muy pocas mujeres. Nos superamos en total el 18% y en los cargos más operativos el 10%. La otra mesa que se inauguró fue de minería más mujer. También con acciones, con pilares, A ver, una cosa importante es la intención, pero es muy relevante la acción. Por eso nos llevamos hacia un sistema de gestión. Otra mesa que se inauguró el año recién pasado, la mesa Mujer en Construcción, la mesa de Ingeniería Civil, la mesa que ve todo lo que es obras públicas y cómo incorporamos a la mujer en esta área. Y como les digo, es parte del Ministerio de Obras Públicas. Por otro lado, parte del Ministerio de Energía y por otro lado, parte del Ministerio de Minería, porque son pilares estratégicos y hay que trabajarlo de esa forma. Y este año se da inicio a la mesa de Mujer en Telecomunicaciones. Otro camino muy importante a abordar es la educación. Hay un programa que se está incentivando todos estos programas son perfectibles, pero hay que empezar por algo. Hay un programa que tiene relación con la coeducación o educar sin sesgo, donde, por ejemplo, aquí lo señala, estos son difusiones que se hacen, profes, si los levantas por igual, pueden llegar igual de alto. Y es lo que hablábamos, ¿no? Y por eso como que hace relación y hace sentido todo este camino que hemos visto en esta presentación. Las creencias. Las palabras generan realidad. Si un niño o si una niña, en alguien que es un referente, como es un maestro o una maestra cuando uno es pequeño, le escuchan, no, es que, mire, mejor usted no le pega a las matemáticas, porque a lo mejor alguna vez te sacaste un 1, un 2. Ya tu sesgo va a decir y tu creencia va a decir, es que en realidad no soy buena para las matemáticas. Y en la próxima voy a tener un rechazo a estudiar matemáticas. Y eso finalmente va a generar la realidad que yo no soy buena para matemáticas. Por eso es tan importante educar sin sesgo. Las carreras no tienen género, las áreas, los rubros no tienen género, los cargos no tienen género. Y eso, como lo vimos en el video, genera una realidad y hay que erradicarlo y trabajar profundamente con maestros y maestras. Mi mamá, como les decía, profesora normalista de primaria, siempre me dijo,
es un privilegio ser maestra, pero es una tremenda responsabilidad, porque tocas el alma y la vida y las decisiones de cientos de niños. Y es verdad, es así. Quizás muchos de quienes nos escuchan hoy en día tuvieron una maestra o un maestro que los potenciaron y que hoy día están aquí estudiando ingeniería por esos maestros. Otro ámbito de la educación son las universidades. ¿Qué hacemos para incentivar a las niñas en el área de ingeniería? Como les decía, un 28%, muy parecido a lo que hay en México. Del total de personas que entran en ingeniería somos mujeres. En eléctrica un 7%, en mecánica un 10%, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Si queremos acortar las brechas y si tenemos objetivos claros, tenemos que mover el círculo virtuoso. Tenemos que ese 28% movilizarlo, tenemos que ese 7, 8% en las carreras más masculinizadas abrirlo y que lleguemos al 20, al 30%. Es por esto que hay alrededor de más de 10 universidades que tienen un ingreso especial y prioritario para mujeres en ingeniería. Son listas de espera preferencial, son cupos preferenciales. También debo decirlo que hay para hombres en carreras donde son minoría, como enfermería, párvulo, etc. Pero donde también nos hacemos cargo de esta educación donde hay una cierta lejanía de la mujer en matemáticas por, ya vimos, las creencias, los sesgos, los inputs, y eso hace que a veces en el camino nos separemos de las matemáticas. Y hay un compromiso también que hizo el Ministerio de Educación con las casas de estudio, que es en equidad de género y conciliación, y este compromiso de las casas de estudio aborda de las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales dos ámbitos. El ámbito interno de la academia, vimos la foto del consejo que se juntó a hablar de equidad y género, y bueno, precisamente cuando se juntaron, en esa ocasión, abordaron este tema, y este tema se abordaba dentro de lo que sucede, promovamos a más mujeres en rectorías, vicerrectorías, jefaturas de departamento, jefas de planta, investigaciones, etcétera. O sea, universidad, hagámonos cargo también de esta equidad dentro de nosotros mismos, dando el ejemplo, y porque había muchos departamentos. Yo recuerdo cuando estudié ingeniería eléctrica, de todos mis profesores, tuve una profesora, una, y en muchos no hay una mujer. Entonces también es importante porque las referentes también son importantes. Creando también departamentos de equidad dentro de la organización, dentro de la universidad, y por otro lado, motivando a las universidades y educación superior en general a crear este tipo de programas para que más mujeres entren en ingeniería. Otro camino paralelo son las organizaciones. En cuanto a las organizaciones en Chile, les cuento que hay una norma que se llama la norma 3262 de equidad y conciliación, y es una conciliación que tiene un apellido bien largo, porque es equidad y conciliación de la vida personal, laboral y familiar, con foco en la corresponsabilidad, y es un sistema de gestión, es así como un ISO, pero de equidad y conciliación. Y eso hace que las organizaciones tomen esta temática como parte de su estrategia, como parte de su cultura. Y a diferencia de una ISO, bueno, de una mayor profundidad, digamos, esta es un sistema de gestión que toca a las personas, que toca la vida de las personas, que toca sus sesgos, sus creencias, sus estereotipos. Hay muchas jefaturas, muchos hombres jefes que nunca han liderado equipos mixtos, pero porque no saben cómo hacerlo, porque quizás sus formas de trato, su lenguaje, ha sido siempre igual. Y cuando llegan candidatas les cuesta mucho integrarlas, no por las competencias que pueda tener la candidata, sino porque ellos no saben cómo hacerlo.
y porque piensan que finalmente va a traer más problemas, pero para ellos, más que para la organización. En ese sentido, las organizaciones se tienen que hacer cargo de esto, empatizando lo que pasa, capacitando y también haciendo ver que es una estrategia y es una importancia en varios términos valóricos, productivos, culturales, y que, como les decía, toca la vida de las personas. La norma hoy día no es obligatoria, pero sí Codelco y las principales organizaciones de Chile la tienen, y hace que de a poco también sus colaboradores y sus empresas externas las hagan. Bueno, y hay otras iniciativas como la de la ONU, los ODS, etcétera, que también es parte de ello. Hay leyes también, hay una ley de brecha salarial que salió hace un par de años, y hay una ley de fuero paternal, que es cuando un hombre es padre, pueda tener un tiempo, al igual como el postnatal femenino, también hay un postnatal masculino. Pero lamentablemente el 1,5% de todos los hombres que pudieron haber tomado este postnatal masculino lo hicieron. Y eso quiere decir que no basta con políticas públicas. Es un sistema que tenemos que ver y visualizar de manera sistémica. En políticas, en organizaciones, en la educación y por supuesto en lo que pasa en cada uno, en cada persona que aborda esto. Tenemos que dejar de lado el hay que. Tengo un amigo que siempre hablábamos lo mismo. Cuando uno, no sé, en su casa, le dicen, hay que poner la mesa, uno dice, a ver, ¿me está diciendo a mí? No, alguien lo va a hacer, o va a caer del cielo, no sé. No sé, ¿han visto WandaVision? Hace así y ya, está todo listo. No, eso no pasa. Hay que, pero nadie se hace responsable. Entonces, nos tenemos que hacer responsables también nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo nosotros movilizamos este cambio? ¿Cómo nosotros influimos también y hacemos esto como familia? ¿Cómo educamos a nuestros hijos e hijas? ¿Cómo los potenciamos? ¿Cuáles son las creencias que estamos instalando en esas personas? Y bueno, pues lo mismo, ¿qué podemos hacer? Tener conciencia primero de mis lentes. ¿Cuáles son mis lentes? Porque los tengo. Todos los tenemos. La importancia es tener conciencia de eso y los lentes que le estamos colocando a las futuras generaciones y con quién yo estoy compartiendo. Mi pareja, mi equipo de trabajo, mi organización. También hacernos parte de ese cambio. Porque todos somos agentes de cambio. Porque todos somos agentes y personas que puedan realizar acciones para que esta temática tan importante y tan valórica se modifique. Por otro lado, educar sin sesgo. Educar y potenciar a nuestras generaciones, que son capaces. Acercarlos también a lo que les decía del error. No importa, háganlo de la mejor manera, pero si se equivocan, aprenden y siguen. No pasa nada. No indicar el error, no indicar ni burlarse, ni mucho menos. Yo siempre hablo del hater interno. Todos lo tenemos, todos. Y es eso que cuando, por ejemplo, alguien da una charla o habla y termina, se queda, esto no lo dije, o esto lo dije mal, o no sé. Eso negativo, que quizás no es nada, es como el punto negro en una pizarra blanca, te da vuelta, te da vuelta. Siempre te da vuelta lo que no hiciste, lo que te faltó, pero nunca te da vuelta lo positivo. Entonces, ese hater de lado, tengamos conciencia de ese hater de lado y que no desgaste nuestra energía y nuestro foco. Por otro lado, potenciemos las creencias potenciadoras. Todos las tenemos. Son
estas creencias no es solamente hacia nuestros hijos o los niños, sino también en nuestros equipos de trabajo, en nuestros equipos en la universidad, con nuestras amigas o nuestros amigos, cuando nos toquen. Generen confianza. Las palabras crean realidad. Si ustedes les dicen a una amiga o algún amigo, lo hiciste muy bien, te felicito, eres muy buena para el diseño, eres muy buena generando ideas, esa persona va a pensar de que sí puede y sí es capaz. Por otro lado, las carreras, ni las profesiones, ni los rubros, ni lo que hagamos tiene género. Todos podemos hacer y cumplir lo que queramos trabajando por ello. Los referentes. Los referentes son muy importantes. Vimos a Elisa, podemos ver a muchos referentes. Ella era la señora de Einstein. Ya me voy a acordar el nombre. Mileva Maric. Se ha estudiado mucho a Mileva. ¿Por qué? Porque Mileva era brillante. Era una mujer brillante, mucho más brillante que Einstein. Muchísimo. Eran compañeros de universidad, de hecho. Todo el mundo dentro de su facultad sabía que Mileva tenía ideas brillantes. Era una mujer muy brillante. Bueno, ella se quedó embarazada de Einstein y no terminó su carrera, pero ella siempre impulsó a su marido a que sí lo hiciera. Hay cartas de Einstein donde señala y le da las gracias por todo el trabajo y todo lo que hizo en sus teorías. De hecho, cuando ellos se separaron, y antes de separarse él le dice, por todo lo que hiciste, lo que gané con el Nobel va a ser para ti hasta que te mueras, para que no te falte nada, porque gracias a ti esto pudo hacer realidad. Bueno, se separó, no pasó, terminó y murió muy pobre. Pero es importante tener referentes. Es importante sentir que con cada acción que uno hace, hombres y mujeres podemos ser referentes también para otros. Crear redes. Crear redes es muy importante. Hoy día estamos en una plática, en una charla con muchas personas que nos están viendo. Las invito también a que se unan y se conecten y cómo hacerlo. Por ejemplo, dejen su LinkedIn en el chat, porque tienen un interés común. Todas las personas que están acá les interesa la ingeniería. Trabajen en sus redes. Hay 3 tipos de redes, no sé si ustedes saben. Lo voy a nombrar rápidamente, pero nos podemos extender mucho. La red personal, la red laboral y la red estratégica. La red personal tiene que ver con las personas que han estado en nuestra vida, compañeros de colegio, a lo mejor de universidad, pero que nunca hemos tenido mayormente una relación laboral. Luego está la red laboral, que son los equipos que trabajan y tenemos que trabajar con ellos. Y finalmente está la red estratégica. La red estratégica señala y tiene relación con aquellas personas en las cuales yo me quiero relacionar para abrirme un espacio, un camino, saber a lo mejor investigar de otros rubros, otras áreas, o cómo es quizás trabajar en esa área. Lo más importante de las redes es tener claro que así como en cualquier relación, uno tiene que dar y uno tiene que recibir de manera muy honesta, de manera sincera. Quieres aportar al abrir una red, pero también quieres que te aporte, y eso también... los valores, la moral y la ética también es muy relevante al momento de ser profesional. Es fundamental, de hecho. Por último, recuerda tu historia. Haz una línea de tiempo. ¿Quiénes te marcaron? ¿Cuáles han sido los hitos más importantes? Como yo se los dije, mi hito fue el Z80.
y por supuesto mi mamá. Ustedes tienen que hacer la línea. No pueden desconocer quiénes han pegado y quién ha sido, quiénes lo han empujado al estar hoy día aquí, quiénes los van a empujar para llegar quizás hasta dónde ustedes quieran, hasta donde ustedes trabajen y hasta donde ustedes se cumplan y se propongan los objetivos. Porque ustedes pueden y depende de ustedes lo que quieran. ¿Cómo lo hacen? Con esta base firme de conocimiento, con estas habilidades y conciencia de quién soy, con esta empatía del resto, porque déjenme decirles, y después de toda esta charla y estos temas que hemos tocado, los ingenieros no estudiamos por las matemáticas. Los ingenieros resolvemos problemas, movemos al mundo. Y eso es nuestra pasión. Muchísimas, la mayoría de las matemáticas que están viendo no las van a volver a ver nunca más. De verdad, Fourier, la serie, etcétera, nunca más las van a ver. Bueno, a lo mejor algunas sí, pero en general no. Y es porque la universidad te da una estrategia, una metodología resolutiva. ¿Por qué son importantes las matemáticas? Porque te dan un problema y lo tienes que resolver. ¿Cierto? Por eso es importante. Por eso es importante ese pensamiento que te está desarrollando la universidad. Por eso pasas 3 cálculos, 3 álgebras, 3 físicas, antes de llegar a tu a lo mejor especialización. No es porque hoy que aburrida y mala es la universidad, no, tiene un sentido. Todo tiene un sentido, absolutamente todo. Ese es un mito, derribemos ese mito. Los ingenieros, lo que nos mueve es resolver la problemática. Y los ingenieros no trabajamos solos, trabajamos en equipo. No crean que un ingeniero informático, que también es un mito, por ejemplo, va a estar en su oficina así, solamente frente a un computador. Todas las personas que trabajamos en ingeniería y todas las soluciones están conectadas. O sea, cuando yo quiero crear, por ejemplo, un programa para la minería, me voy a vincular con gente. Voy a tener que desarrollar esa habilidad social. No piensen que van a estar encerrados y que encerrados y solo generan las mejores soluciones. Ya vimos la importancia de los equipos mixtos, de los pensamientos diversos, la importancia que para cada uno tiene también. Entonces derribemos también ese mito. El trabajo colaborativo es fundamental. Hoy día en este mundo es más fundamental. La adaptabilidad, la resiliencia, el salir adelante, el tener visión positiva. Ya veíamos, ay, los ingenieros son fome. No, los ingenieros no somos fome. Hay muchos ingenieros, por ejemplo, les voy a nombrar algunos. Fanny Lu es ingeniera industrial, no sé si ustedes sabían. Cindy Crawford es ingeniera química. Jennifer Garner también. Pitbull, el cantante, también es ingeniero. Y Alfred Hitchcock también es ingeniero. Somos diversos. Somos diversos, así como todas las personas con gusto, con a lo mejor más entradores, menos entradores, etc. Pero los estereotipos y estos mitos se derriban porque es muy importante trabajar en equipo. Por eso aprovechen estas instancias de las universidades, aprovechen las instancias también de generar en conjunto grupos de trabajo, grupos de interés, porque ahí van a ir desarrollando desde una temprana edad, como es la universidad, estas habilidades. Y crean en ustedes, porque ustedes son capaces. Ustedes se pueden generar ese hater, darlo vuelta, y que en vez de hater los potencie, y que les digan, no importa, sigue adelante, tú puedes, toca la puerta, atrévete. No pasa como hay un síndrome que se llama el síndrome de la tiara, que nos da más a las mujeres que a los hombres, que es cuando tú piensas que por hacer bien tu trabajo, por hacerlo bien y correctamente, va a venir alguien, te va a poner una tiara, una corona y te va a decir, te asciendo, te aumento el sueldo. Eso no pasa. O bueno, puede pasar, pero en general no pasa. Tú tienes que atreverte.
tienes que hablar, tienes que ir, tienes que relacionarte y tienes que buscar lo que quieres. Eso, aquello que te mueve, hazlo. Y quiero finalizar diciendo algo. El mundo no va a cambiar. No va a cambiar. ¿Saben por qué? Porque el mundo ya cambió. Esto ya está en todas partes. El tema es cómo nos subimos a este cambio. Podemos no subirnos, por supuesto. Podemos subirnos caminando, podemos subirnos en bicicleta, en avión, como ustedes quieran. Como ustedes, como sus familias, como las organizaciones y como los estados quieran. Ya vimos, son caminos múltiples. Pero esto es un camino que no da vuelta atrás. Esto tiene un sentido para cada uno y para el mundo en general, y es importante lo que cada persona hace, la responsabilidad que cada uno tiene. Estudiar ingeniería es una carrera maravillosa, lo felicito a todas las ingenieras y los ingenieros que optaron por este camino de resolución, de mejorar el mundo, porque en definitiva eso hacemos, mejorar el mundo y la vida de las personas. Y es maravilloso también eso. Así que los felicito. Vean su carrera de esa forma, de una forma amplia. Abran su mente más allá de su especialidad, porque las soluciones se dan entre todos, se dan entre civiles, eléctricos, mineros, etc. Informáticos, ingenieros de diseño de videojuegos. La gamificación hoy día está en todas partes. Absolutamente en todas partes, la minería, la educación, la energía. Así que los felicito, abran sus mentes, estudian muchos rubros, comuníquense, contáctense, creen su LinkedIn, porque cuando ustedes busquen su práctica profesional o su primer trabajo, lo primero que van a hacer los reclutadores, ¿saben qué es? Googlearlos. Eso va a ser lo primero que van a hacer. Y en la primera página aparece su LinkedIn. Entonces, es bueno tener un LinkedIn que refleje lo que ustedes son y cómo ustedes son. Porque también nos pasa mucho a las mujeres que cuando estamos en un entorno, cuando somos minoría, queremos pasar desapercibidas. Y en realidad a lo mejor nos queremos mimetizar. Una de las frases decía, si tú quieres liderar bien, háblales como hombre. Y no es necesario perder nuestra esencia, cómo somos, para liderar. Podemos liderar sin tener incluso un cargo. No olviden quiénes son, recuerden su historia, para lograr lo que ustedes quieran, porque ustedes son capaces, no se olviden. Les quiero dar las gracias, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero ha sido también un honor el estar y contar estos puntos y hablar con ustedes también de estos temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera. Aquí tenemos varias preguntas en el chat, nos las hicieron un poquito privadas, pero si me permite se las leo. Sí, claro. La primera dice, de acuerdo al estudio regional comparativo y explicativo, por sus siglas TERCE, coordinado por la UNESCO, los hombres cuentan con una ventaja significativa en poder ingresar en estas carreras. ¿Cómo promover la equidad e igualdad en términos profesionales para las ingenierías? Bueno, ya vimos que en general las palabras crean realidad, los sesgos, los mitos, cómo miramos el mundo, también impulsa a que más hombres ingresen a ingeniería. También porque hay un mito muy fuerte que es las matemáticas, y que solamente ingeniería es matemática. Y eso no es así, no es así. Te puedes esforzar y todo, pero en realidad la ingeniería es el cambiar y solucionar problemas. De hecho, si ustedes tienen cerca niñas o niños, no les pregunten qué quieren estudiar, pregúntenles qué problema quieren solucionar. Y tenemos que empezar a acercar la ingeniería
a las mujeres de una manera real, como es, destruyendo ese mito, que solo es como igualdad, ingeniería igual matemáticas. Eso es una de las formas. Se ha detectado que alrededor de los 10 años, más o menos, los sesgos empiezan a alejar a las mujeres de las carreras STEM, sobre todo en ingeniería. Les mostré que del 35% de mujeres que hay a nivel mundial, un 28% solamente en matemática. Y eso pasa por lo que les digo, los maestros, la falta de referentes, el entender que hay mujeres muy potentes en el área de la ingeniería. No sé si ustedes saben, pero hoy día Wi-Fi es producto también de una ingeniera que se llamaba Hedy Lamarr, una actriz muy bella, optó también por esa carrera, pero siempre se apasionaba por la ingeniería, y ella, en conjunto con otros, desarrolló un sistema para que posteriormente fue la base del GPS, Bluetooth, Wi-Fi, etc. Entonces, cuando nosotros acercamos y aterrizamos a las mujeres en estos ámbitos, hacemos también más cercana y más referencial que ellas puedan resolver ese tipo de problemas. Entonces, eso es una de las formas. Y también la otra forma es lo que están haciendo algunas universidades, de este incentivo adicional, con apellido, digamos, dejando que las mujeres entren de una manera preferencial a las carreras de ingeniería. Ok, muchísimas gracias. Y una pregunta más. Dice, ¿cómo nos podemos sumar a la Asociación de Mujeres Ingenieras? Oh, muchas gracias. Sí, bueno, ahí les dejé y les compartí un poco nuestra forma de contacto. Pueden sumarse en mujeresingenieras.cl/sumate, o en el linktree/mujeresingenieras.cl, y está Sumate. Nosotros hacemos actividades como este tipo de charlas y otras mensualmente. Nos enfocamos en herramientas prácticas, en poner sobre la mesa estos temas de las habilidades, también en poner otros temas que son muy relevantes, que es el salir de la caja, el de no quedarse solamente en lo que hoy día está, sino en tener conciencia, así como el Doctor Strange, que veía el futuro. Bueno, saben que podemos, ¿no?, mirar el futuro, y eso es porque si estamos atentos con lo que pasa, vamos a poder visualizar aquello. Voy a hacer un bonus track, un pequeño y rápido bonus track de este poder que podemos tener tipo Doctor Strange. Y hay dos cosas, solamente voy a nombrar dos cosas que nos permiten el salir de la caja y visualizar la potencialidad. Starlink, me imagino que lo conocen. Es un proyecto de Elon Musk donde va a desplegar más de 12.000 satélites, y va a hacer que estos 12.000 satélites tengan un 47% más de rapidez que la fibra óptica, así, en forma simultánea. Ya hay 1.000 en el espacio. Si ustedes están en algún lugar y ven un montón de puntitos brillando en el cielo, esos son los satélites de Elon Musk y Starlink. Así que no se extrañen, imagínense todo el potencial que significa eso, tener 47% más de rapidez que la fibra óptica en cualquier lugar del planeta. Es increíble, es increíble. Y eso está pasando de manera progresiva, pero hay mucha gente que no lo ve, que no lee, que no investiga. Como les decía, y hoy día ya tienen más de 1.000 satélites. Y otro tema muy relevante que nos hace salir de la caja es esto, el computador cuántico. El computador cuántico resuelve en 200 segundos un problema que le tomaría a una supercomputadora de hoy más de 10.000 años. ¿Saben lo que es eso y lo que implica? 23 compañías están corriendo hacia esa solución. Nos cambia la industria de los materiales.
¿Por qué? Porque vamos a tener quizás probablemente materiales superconductores, sin pérdida de energía. En Inglaterra se ha levantado también todo un tema dentro de los genetistas, porque eso va a implicar también hoy día el código genético y todo lo que tiene que ver, que tiene una connotación también moral, está muy relacionado y dicen, oye, es la tecnología, ojo, tenemos que tener valores y ética para cuando la usemos, porque quizás qué podemos hacer, y eso lo está poniendo sobre la mesa. Les quería brindar esos 2 puntos como bonus track para decir, ingenieras, ingenieros, tenemos que estar atentos a lo que pasa cuando en un par de años más el señor Musk haga así y encienda el mundo. Tenemos que estar atentos y nos tenemos que adelantar. Y eso significa salir de la caja, eso significa ver, estar atento y escuchar. Pueden unirse a nosotros en mujeresingenieras.cl, ahí está el mail de contacto, contacto@mujeresingenieras.cl, tenemos LinkedIn, YouTube, Instagram y Facebook, nos pueden seguir, las puertas están abiertas, el pertenecer a nuestra organización es absolutamente gratuita, hacemos muchas actividades, al menos 2 charlas al mes y un encuentro de networking, porque como les dije, las redes son importantes, el conocer experiencias también, y también nos enfocamos en eso. Así que dejo a todas las asistentes invitadas también a pertenecer a nuestra red. Muchísimas gracias, ingeniera. A nombre de la comunidad estudiantil, le agradecemos por el tiempo prestado para responder estas dudas que aquejan a la comunidad. Antes de finalizar, haremos una entrega de un reconocimiento a la ingeniera Consuelo Fertilio, al que le doy lectura. La Universidad La Salle Victoria otorga el presente reconocimiento a María Consuelo Fertilio González, fundadora y directora de Mujeres Ingenieras de Chile, por impartir la conferencia Mujeres en Ingeniería, rompiendo mitos, cerrando brechas, realizada a través de la sala virtual de la Universidad La Salle Victoria, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, 12 de marzo de 2021. Firma Juan Roberto López González, rector de nuestra universidad. Muchas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy, jóvenes estudiantes de colegios, CEBETIS, preparatorias, universidades La Salle de distintos puntos del país, directivos, coordinadores, maestros, alumnos, egresados, y a la ingeniera Consuelo Fertilio por tan destacada participación. Y es así como damos término a este evento. Nos despedimos no sin antes recordarles que, aún en la distancia, lo unido permanece. Excelente mañana a todos. Excelente tarde en Chile, desde Ciudad Victoria. Indivisa Manet. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, fue un honor compartir con ustedes. Gracias a los que encienden las cámaras también para vernos. Recuerden, hay que aprovechar cada instancia virtual. Sinaí, Andrea, Cristina, el ingeniero Carlos, Meilin, Gabriela, Astrid, Patricia, Gabriela. Muchas gracias también. Lirio, Beatriz. Corazones.